Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Seguimos aquí firmes y constantes todas las tardes a las 4 de la tarde. En esta semana estamos terminando hoy nuestro ciclo de jóvenes poetas uniandinos. Flor y Nata, nuestro orgullo y nuestro gran aporte a esta vida literaria de nuestro país, a través de una gente muy excepcional, como han visto ustedes en estos días que llevamos. Les recuerdo que tuvimos a Andrea Cote el lunes, Fátima Vélez el martes, Santiago Espinosa el miércoles, María Paz Guerrero el jueves, y que esas 4 clases abiertas, como al igual que la de hoy, y todas las casi 80 que ha auspiciado la Facultad de Artes y Humanidades desde el comienzo de la cuarentena, están disponibles para volverlas a oír en la página de Facebook, en la página web de la Facultad de Artes y Humanidades. Debajito del afiche de la actividad de la semana hay un sitio que se llama Clases Grabadas. Ahí pueden visitar todas las clases que no hayan visto, que quisieran repetir. Ahí están todas guardadas para que las vean. Hoy, día 31 de julio, viernes, para mí es un placer y un gran honor darle la bienvenida a María Gómez Lara, nuestra poeta de hoy, que ha escrito 3 poemarios que son Después del Horizonte, que lo escribió en el año 12, Contratono en el año 15, El Lugar de las Palabras en el año 20, que ya salió, ella lo tiene ahí en la mano, pero nosotros no lo hemos podido ver. El libro de Contratono, que además publicó la editorial Visor, prestigiosísima editorial de poesía, mereció el premio internacional de poesía Fundación Lewe a la creación joven en su versión número 27, un honor bastante importante. Y además ese libro también fue traducido al portugués por el poeta Nuno Giudice bajo el título No de Sombras en el año 15. Algunos de estos poemas también han sido traducidos al italiano, al inglés y al árabe y han aparecido tanto en español como en esas lenguas en ediciones bilingües en distintos medios de Latinoamérica y España y en antologías de poesía colombiana y latinoamericana. María Gómez, como les dije, se graduó de nuestro programa de literatura en el año 2012, se graduó con todos los altos honores, tiene una maestría en escritura creativa en español de NYU en Nueva York y otra maestría en literaturas y lenguas romances en la Universidad de Harvard. Actualmente está a punto de terminar su doctorado en Harvard en poesía latinoamericana. Muy bien, creo que el preámbulo debe terminar. Podríamos seguir hablando de María, pero mejor no. Y creo que lo más conveniente es en este momento darle a María la palabra. María, bienvenida, un gusto enorme tenerla aquí. Todos estamos ansiosos de oírla, de oír su obra, de oír su voz y de entender ese título que le puso a esta lectura y que me gustaría que empezara ya mismo. Ahí le paso el micrófono, María. Bienvenida y muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí conversando con usted. Y bueno, pues quiero agradecerles pues a este programa de las clases abiertas de los Andes por la invitación. Además, admiro mucho a todos los poetas que leyeron esta semana y estoy muy contenta de compartir espacio con ellos y con ellas. Y también, pues por supuesto, a todos ustedes y todas que nos acompañan en este momento, que están conectados, pues muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es una alegría estar en este espacio porque Los Andes es mi casa y volver a mi casa, así sea virtualmente, pues es muy emocionante. Como decía Claudia, yo me gradué del programa de literatura de los Andes y para mí estudiar literatura en los Andes fue importantísimo porque ahí fue donde yo me formé como lectora. Y obviamente, pues gracias a que ustedes me enseñaron a leer es que puedo escribir, porque uno no puede escribir si no sabe leer.
también en el taller de creación de Piedad fue importantísimo para mí, me ayudó mucho a formar mi voz poética, aprendí muchísimo de Piedad, además la admiro enormemente como poeta. Y además de eso, gracias a ella conocí a muchos de mis poetas preferidos, que siguen siendo los poetas que ahora me acompañan. Y bueno, yo estoy también muy agradecida con todos mis profesores de los Andes, porque realmente lo que aprendí con ustedes me acompaña siempre. Lo que aprendí de usted, Claudia, de Francia en sus clases de poesía, de Amalia Iriarte, de Giselle, de Jerónimo, de Ricardo, realmente todos mis profesores me enseñaron tanto. Y ahorita este semestre yo tuve la oportunidad de enseñar en los Andes y ahora fui yo la que aprendí de mis estudiantes, un montón también. Entonces, bueno, por eso la manera como voy a organizar esta lectura es como, hay una parte que tiene un pequeño homenaje a mis profesores, sobre todo a la literatura que conocí gracias a ellos. Entonces, la idea es hacer un recorrido y mostrarles poemas de distintos libros y poemas que he hecho a lo largo de los años, porque he cambiado, por supuesto, en la manera de escribir. Entonces, voy a comenzar leyendo de dos de mis libros que mencionaba Claudia, de Contratono del 2015 y El lugar de las palabras, que está recién salido del horno. Y también les voy a mostrar algunos poemas sobre la escritura, que es de donde sacamos el título para la charla, y sobre escritores que quiero muchísimo. Entonces, bueno, voy a comenzar esta lectura con Contratono, con algunos poemas de Contratono. Y a mí me gusta empezar las lecturas con un poema sobre Emily Dickinson, que es una de mis poetas preferidas en la vida. Porque, bueno, por muchas razones. Una de esas es que Ida Vitale, cuando a mí me dieron este premio de poesía, Ida Vitale estaba en el jurado y ella escogió este poema para leerlo. Entonces, yo vi a Ida Vitale leyéndolo y le cogí mucho cariño al poema. Y además de eso, la historia de este poema es que mi amiga Liliana Galindo, que está aquí conectada, que es una de mis grandes amigas de los Andes, un año de cumpleaños me dijo que no me iba a dar ningún regalo, sino que me iba a decir una cosa. Y la cosa que me dijo fue que Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830. Entonces, gracias a Liliana descubrí que yo nací el mismo día que Dickinson. Y bueno, esa es la historia de este poema. Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa. Aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas, como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado, y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Bueno, entonces ahora, hablando de conjuros, les voy a leer un poema que se llama Conjuro y que yo escribí, a ver que no se me caiga esto, que yo escribí durante un huracán en Nueva York, el huracán Sandy. Y bueno, dio la casualidad de que yo lo que tenía a la mano era una traducción al inglés de un poema de un poeta rumano. Como hay gente que reza esperando los desastres, yo empecé a repetir este poema como medio loca, ¿no? Repitiendo el poema. Y en esas estaba metida en Latina, encerrada en Latina, con un radio de esos de pilas chiquitos que me hizo comprar mi mamá, que también está aquí. Y de repente el locutor del radio se
se asustó y entró como en una especie de trance. Y en vez de decir lo que estaba pasando, de darle información de lo que estaba pasando, empezó a repetir, the worst is yet to come, the worst is yet to come, ya viene lo peor, y asustó a toda la ciudad. Entonces, bueno, este conjuro es sobre eso. Conjuro. Your burning temple next to mine. Repito el verso de Blaga en la tormenta, como un conjuro, un amuleto, algo de ti. Me aferro, no lo suelto. Burning temple, sola, esperando a que toque tierra el huracán. Next to mine, dijiste alguna vez, your burning temple, y oigo el crujir del viento contra las ventanas. Next to mine, y me cubro la cabeza cuando se va la luz. We shall remember once, too late. Y es tarde, ahora que llega el estallido, this very bench where we are seated, cuando no queda nada en pie entre las tinieblas, sino el radio de pilas y la voz del locutor, the worst is yet to come. Espero acurrucada, eso peor, me obstino en aquel verso, burning temple, como un delirio, next to mine, como la fiebre. Aquí no hay templos ni fuegos, pero de miedo convoco algún rescate y aprieto en el puño este conjuro de cuando hubiéramos podido salvarnos del desastre. Bueno, y el último poema que les voy a leer de contratono se llama ¿Recuerdas cómo eras cuando te parecías al fuego? Entonces te llevaba, te empujaba, te tumbaba, una fuerza enorme que no entendías cómo, ni por qué, ni hasta cuándo, ni dónde desembocaba el precipicio. Luego aprendiste, poco a poco, estudiaste las minucias de cómo echar raíces para que no te jalaran de la tierra. Le enseñaste a tus huesos a convertirse en ramas, te hiciste sentir madera, y que la piel remendada de tantas cicatrices se estirara, se ensanchara, se doblara, pero no, nunca quebrarte otra vez, aferrarte a tu corteza, no desdecirte, no tener que desandar tus pasos, no gritar, mejor quedarte quieta y recordar ahora, casi desde lejos, casi mirando a otra, y sin embargo tú, que estás a salvo, al fin, aunque arrastres aún el fuego en las cenizas. Bueno, ya se acabaron los poemas de contratono, ahora voy a pasar al lugar de las palabras. Me estoy tomando un tecito aquí con ustedes mientras conversamos. Este es mi nuevo libro, que se llama El lugar de las palabras. Acaba de salir en la editorial Pretextos, que es una de mis editoriales preferidas en el mundo, y todavía no puedo creer mucho que mi libro esté en esta colección. Estoy súper contenta con él. Y bueno, les voy a leer algunos poemas de ahí. Voy a empezar por el final. Voy a leer primero el último poema que puse en el libro, el que cierra el libro, porque creo que este poema es como una especie de poética, tal vez no de lo que hice, pero sí de lo que hubiera querido hacer en este libro, de una cosa que a mí me preocupa mucho en la vida, que es la posibilidad de transformar el dolor en arte, o en mi caso en poesía, ¿no? También es un libro sobre la representación y sobre los límites del lenguaje, porque a veces da esa angustia de que solo tenemos las palabras y las palabras no son suficientes para expresar las heridas, pero afortunadamente tenemos las palabras, porque como van a ver, este libro también es sobre el miedo a perder las palabras, y eso sí que es lo peor que podría pasar. También este poema es sobre un cuadro de Frida Kahlo que se llama Unos cuantos piquetitos, no sé si lo recuerdan, que ella está acostada, herida, ensangrentada, y el título del cuadro está dentro del cuadro. Entonces, bueno, se los voy a leer. Frida Kahlo. Si pudiera pintar como Frida Kahlo, tendría muchos bocetos para los huesos rotos. Primero a lápiz, luego iría agregando los colores, ensayaría siluetas, volvería a empezar, cruzaría líneas y contornos hasta dar con la forma exacta de la herida. Entonces probaría
todas las distintas tonalidades del rojo para el cuerpo ensangrentado hasta encontrar ese matiz justo de lo frágil. La expresión de su dolor está en la imagen. Los ojos entrecerrados, la boca resignada que no grita, apenas se abre, tal vez murmura un gemido. Las palabras en el título del cuadro, inscritas en el letrero sostenido por palomas, unos cuantos piquetitos, así en mayúscula, exclamando, contienen la ironía, porque ella, en la imagen, desnuda, herida, todavía con un zapato puesto, el de su pierna izquierda rota, todavía con el tacón que disimulaba su pierna más corta que la otra, uno de sus tantos desbalances. Ella no puede decir unos cuantos piquetitos. A las palabras, en cambio, les cabe la ironía de un cuerpo quebrado que aún sabe nombrarse, de un dolor ciego que es clarividente para ver lo absurdo y lo pequeño. Esa voz está en el cuerpo y fuera de él. Esa voz es y no es las heridas. Es la perspectiva imposible, a la vez desde arriba y desde muy adentro. Alguien que observa desde el techo el cuerpo roto y piensa, pobrecita. Alguien que está también muy al fondo de este cuerpo, unos cuantos piquetitos. Pero yo no puedo pintar como Frida. No tengo su paleta de colores. No tengo la precisión de cada corte en la piel. No tengo una cama sencilla en medio de un cuarto en donde una mujer adolorida se retuerce, serena, sopesando su dolor. Solo me queda la voz frágil, quebrada, que no puede pintar de rojo sus heridas. Me queda la voz sin formas, sin imágenes, que no puede dibujar las grietas que se abren en sus huesos al romperse. Me queda la voz sola, desprovista, sin distancia, sin más remedio que ser al tiempo su dolor y su ironía. Bueno, entonces ahora les voy a leer el poema que le da el título al libro, que se llama El lugar de las palabras, y pareciera ser un título muy abstracto, incluso un título que podría ser cualquier título de cualquier libro de poemas, porque cualquier libro de poemas sería sobre el lugar de las palabras, pero lo que pasa es que aquí me refiero a algo muy literal, y es el lugar físico del cerebro donde se encuentra el lenguaje, porque este libro tiene que ver mucho con el lenguaje, es un libro sobre la enfermedad, pero sobre todo es un libro sobre el miedo a perder las palabras, porque siempre en la vida yo sentí que las palabras eran lo que yo tenía para enfrentarme al mundo, para lidiar con la pérdida, pero nunca pensé qué pasaría si lo que fuera a perder sería justamente el lenguaje. Hace 3 años yo tuve un tumor en el cerebro, me operaron, ya pasó, no hay nada que preocuparse, no hay que ser dramático, todo está bien, pero el libro salió en parte de eso, ¿no? Y este poema concretamente es sobre un examen que me hicieron, un examen súper sofisticado que se llama Functional MRI, que lo meten a uno en una cámara de resonancia y tiene que pensar palabras para que el lenguaje se muestre, como que se ilumine, ¿no? Y resulta bueno, aprendí un montón sobre el cerebro. Y el título del libro además me lo dio el doctor que me estaba explicando en qué consistía este examen. Bueno, el lugar de las palabras. Para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes.
Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos. Pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón, cadena. Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si ves la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos. Puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos. Depende de la edad en que se aprendieron. Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de básquetbol. No sé en español, no sé en inglés y quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta. Pienso entonces cualquier número. Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes, porque la verdad es que no sé nada, así que al menos en eso estoy tranquila. Ahí no hay nada que perder. Quieren encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. Can I think in Spanish? Le pregunto a la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente, primero porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de una puerta, y sobre todo porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda, prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso el corazón, porque ambos empezaban a romperse con el mundo y los oía quebrarse. Sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes, cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo, cuando llegaste tú. Las palabras eran otra cosa. Las palabras eran mías y si se rompían yo podía repararlas. Por ejemplo, cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla. Escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco. Palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página y al verlas dibujadas comenzaba a sanar. Al rodearte con ellas, empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota, quién sabe cuándo se transforma. Puede ser nunca o mañana o en un año, quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas. ¿Dónde las voy a poner si están comprometidas? ¿Existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Bueno,
Ay, necesito tomar algo porque este poema es largo. Ahora les voy a leer el poema que es el resultado del examen. El resultado del examen salió bien porque estoy aquí hablando con ustedes. Ellos descubrieron que el lenguaje estaba suficientemente lejos y pues sí, por eso estoy aquí contándoles el cuento. Resulta que dio que el lenguaje estaba a 1 centímetro y parece que en el cerebro eso es muchísimo. Entonces, este poema está dedicado a una de mis grandes amigas que se llama María, es una de mis compañeras del doctorado y ella vivía en este momento cuando vivía conmigo, cuando yo pasé por todo esto, y entonces apenas salió el resultado del examen, la llamé y le dije, María, esto está a 1 centímetro. Y me dijo que tenía que escribir un poema sobre el centímetro, entonces lo escribí y está dedicado para ella. A 1 centímetro. Para María Gatti, cuya cercanía cambia todo y tantas veces me ha salvado por tanto. Dicen que tengo las palabras a 1 centímetro. No hay nada del lenguaje en el tumor, no está comprometido. El lugar más cercano en donde vimos algo es a 1 centímetro. 1 centímetro es mucho en el cerebro, dice el médico. Imagínate 1 kilómetro, imagínate una distancia larga, con la precisión de los aparatos es lejísimos. Me imagino 1 centímetro. Me imagino una regla de esas que usaba para dibujar cuando era niña. Me imagino la distancia que hay del 1 al 2, 10 milímetros. Más o menos la longitud de las huellas digitales en mi índice derecho. Me imagino que las palabras son mis huellas digitales y lo que sea que esté a 1 centímetro es también mi voz. ¿Qué parte de mi voz? ¿Qué tono perdería? Porque yo toco este mundo con palabras. Porque en las palabras estoy yo. ¿O no? ¿No soy yo? Es algo a 1 centímetro que puede inflamarse. Como vamos a cortar ese pedazo, el cerebro va a quedar inflamado y puede que se inflame también esa área a 1 centímetro. Puede que pierdas las palabras por un tiempo, pero las recuperas apenas pase la inflamación. Te vamos a tratar con antiinflamatorios. Me van a rescatar del silencio con antiinflamatorios. No tendría que haber daños permanentes. La operación no debería dejar secuelas. Voy a volver a ser yo. Voy a poder despertarme. Tal vez yo con una palabra más, por no decir una palabra menos. Sin duda, una nueva cicatriz. O yo más frágil, o más fuerte de lo frágil, de saber que me salvé por 1 centímetro. Bueno, y entonces ya les voy a leer solo un poema más de este libro y pasamos a otra cosa porque yo sé que es un poco pesado para darle tanta cuerda. Entonces voy a leer el poema que escogimos para el separador del libro, que se llama Palabras Piel y tiene un epígrafe de Rosa Auslander que dice palabras número, palabras tiempo, palabras piel. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras piel y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo. Un cuerpo que diera razones y porqués, y no este aturdimiento, este cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? Bueno, entonces estos son los poemas del lugar de las palabras para que vean el adelanto. Y ahora voy a pasar a alguien que tiene mucho más sentido del humor que yo frente a las caídas, que es Don Quijote. Y eso que para mí el humor es importantísimo. Supuestamente le saqué el sentido del humor a mi papá y todo, pero bueno, ahí, en la poesía a veces se logra y a veces no.
Pero el caso es que les voy a leer algunos poemas sobre este otro libro que no está publicado todavía, que se llama Don Quijote a voces. Y fue un libro que yo hice para el doctorado, para un seminario de Cervantes, que me dejaron, en vez de escribir un ensayo, entregar esto, es una colección de poemas sobre distintos episodios o personajes de Don Quijote. Este libro está dedicado a Amalia Iriarte, porque la primera vez que yo leí el Quijote fue en la clase de Amalia, en sus clases de Quijote, de Cervantes, y le estaré infinitamente agradecida toda la vida. Le voy a agradecer a Amalia por haberme abierto ese mundo gigantesco y maravilloso que es Don Quijote. Y está dedicado también a Mary Gaylord, que fue esta profesora del doctorado que me dio el seminario de Cervantes. Bueno, les voy a leer primero un poema que fue el que le dio origen al proyecto, que es Don Quijote Caído, es sobre el episodio de los molinos. Y claro, pues como van a ver, esto es bastante libre. Yo me tomo estos personajes del Quijote y me los apropio y les pongo a hablar como yo y les doy vueltas y todo. Incluso cuando yo escribí este poema no estaba pensando en Don Quijote ni en que fuera a ser un libro entero sobre Don Quijote. Yo estaba pensando que este poema era sobre mí, como que yo me pasaba la vida enfrentándome a molinos de viento que creía que eran gigantes. Y que bueno, creo que puede ser también un poema sobre cualquiera de nosotros, pero bueno, se llama Don Quijote Caído. Otra vez estrellado contra el suelo, me duele la espalda, me tallan los huesos, cómo tragar más polvo, me pregunto, cómo moverme aquí sin escudero. Tendré que quedarme entonces, quedarme quebrado, quedarme cascado. Tanto suelo, tanto, tanto, que van a llamarme quizás el caído caballero, el de la triste figura, aquí pegado a la tierra, ¿qué más da? Sé que estas son aventuras de los andantes caballeros y este será un capítulo en mi larga historia, de eso no queda duda. La pregunta es ahora, ¿qué hacer con las heridas, las cortadas, los raspones? ¿Dónde ensamblar el cuerpo? ¿Cómo levantarme? ¿Cómo seguir andando el caballero roto? ¿Con qué fuerza lograr cargar mis armas oxidadas? ¿Dónde cabrán los molinos, los gigantes? Los vi, te digo que los vi, ahí estaban, lo juro, y fue ese sabio encantador, los transformó otra vez, le salieron astas a los brazos que venían a atacarme. Fue el sabio encantador para dañar la aventura de este pobre hidalgo, una vida sin matices, un gris sin explosiones. Mis ojos vieron lo que pudieron, les pesaba el hidalgo, miraba a Don Quijote, y el sabio encantador no supo que los cambiaba porque quería pelear. ¿Y dónde los dejo ahora? ¿Qué hacer con tantos brazos, tantas piernas enormes, tantas cabezas agitándose? Yo, Don Quijote de la Mancha, quería ser el héroe de una batalla libresca y lo soy cascado. Yo, Don Quijote de la Mancha, aunque me arda la piel. Iba a blandir mi espada, a salvar a la doncella, iban a ir los gigantes a llevarle mi victoria, escribirían sobre mí los autores de esta historia. Las famosas aventuras de Don Quijote de la Mancha, el más valiente, el más enamorado. Era fácil transformar molinos en gigantes, lo difícil fue al revés. Pero es que el sabio me sigue para jalarme el hidalgo, a mí, a Don Quijote, armado caballero, lo difícil fue volver. ¿Cómo volver ahora? Me habrán quemado los libros y aparecer de nuevo, roto, deshecho, quebrado. Fue ese sabio encantador por sabotearme. Yo no quería estas astas que me pesan encima. Yo iba a reemplazar el aire por el fuego. Bueno, ahora les voy a leer un poema que es sobre la imaginación. Y yo creo que en este momento de pandemia y de encierro y de todo, este poema lo volví a leer. Cuando lo escribí no había pensado en eso, pero ahorita lo volví a leer y me acordó mucho de este momento que estamos pasando, porque es un poema sobre la capacidad de crear mundos diferentes con la imaginación y con la lectura, de cuando uno está encerrado en estas cuatro paredes y de repente los libros le abren un mundo distinto. Don Quijote, en últimas, podría ser un personaje en confinamiento que se escapó, se escapó del encierro en el que estaba y que crea este mundo de libros también, ¿no? Este poema es sobre el episodio de los rebaños
que a mí me parece que es como el momento Aleph de Don Quijote, ¿sí? Es un momento en que Don Quijote ve una cantidad de cosas y resulta que como funciona normalmente la imaginación de Don Quijote, es que él ve una cosa y la transforma en otra cosa. Por ejemplo, ve los molinos y los transforma en gigantes. Pero lo que pasa con el episodio de los rebaños, que es tan genial, es que Don Quijote transforma desde nada, como desde una acumulación de polvo que ve y se inventa todo esto. Entonces, bueno, este poema se llama Una imaginación de Aleph y tiene un epígrafe de una parte del Aleph de Borges que dice: vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un hibernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa. Jorge Luis Borges, El Aleph. Vi rebaños que venían, vi ejércitos, vi a todos los caballeros con sus armaduras, sus yelmos, sus doncellas, sus escudos grabados en oro, sus historias contadas así en plena batalla. Vi los días que vivieron, sus hazañas, sus caídas, sus angustias. Vi el relato de los héroes en su forma de luchar y avanzar hacia nosotros. Vi el beneficio del polvo y de la altura, que fuera la bruma un lienzo vacío donde dibujar mi mundo escrito, mi universo completo de caballeros andantes. Tenía que mirar desde arriba, escalando una montaña para no ver el polvo, para poblarlo a mi manera, para convertirlo entonces en una multitud que se pareciera a las letras de mi nombre. Don Quijote de la Mancha veía con estos ojos al valeroso Laurcalco, el temido Micocolembo, el gran duque de Quirosia, el nunca medroso Bandabarabán de Boliche, señor de las tres Arabias, el siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona con la inicial de su dama grabada en el escudo, miau por la sin par Miulina. Todas estas palabras resonaban como las que fui creando para armarme de una historia más pesada que mi yelmo, más aguda que mi lanza, en la que yo fuera yo, Don Quijote de la Mancha, no este hidalgo triste encerrado en su silencio, o en sus palabras justas, predecibles, acertadas, da lo mismo, es otra forma de callar, decir lo propio. Porque eso que somos todos al fondo hasta la médula, está en el disparate, el desatino, la locura que moldeamos con el polvo. Inventar un lugar donde quedarnos que no sea las cuatro paredes que pesan en la espalda, nos quiebran los huesos, nos inclinan la cabeza, hasta olvidar incluso las siluetas que recuerdan las estrellas en el cielo que nos cubre. Porque se puede ver con la imaginación cuando no requerimos mente al ensamblar la fantasía, sino manos para tocar la crin de los caballos al galope, orejas que sepan apropiarse del timbre exacto de las trompetas de batalla, ojos que dibujen ejércitos tan numerosos que nos falten los anteojos para ensanchar la vista, y una voz, sobre todo una voz inagotable que sea como este torrente de imágenes volando hacia nosotros. Una voz para repetir los nombres, los lugares, las anécdotas, los detalles que escogimos esta vez. Una voz que suene como al fin encontrar la polvareda donde esconder el Aleph de nuestra historia y que esté ahí para salvarnos a gritos sobre todo cuando se acerquen de repente los rebaños desbocados. Bueno, ahora ya casi voy a terminar esta parte del Quijote con un poema que es sobre Marcela, que es uno de mis personajes preferidos, y yo también conocí a Marcela gracias a Amalia Iriarte. Me acuerdo perfecto de la clase de Amalia cuando nos habló de Marcela, que es este personaje genial, una pastora, que, bueno, resulta que ella tiene este discurso de su libertad, ¿no? Porque Grisóstomo, un pastor, se enamoró de ella, ya no le paró bolas, Grisóstomo se suicida, esa es la historia. Entonces la culpan, le empiezan a insultar y dicen que ella es una asesina y que ella lo mató y que ella no sé qué. Y de repente Don Quijote entra a defenderla y es genial, y Marcela se defiende diciendo que ella es libre y que no tiene la obligación de corresponderle a Grisóstomo. Entonces aquí me apropié también de manera muy, muy libre del discurso de Marcela en este poema. Se llama Marcela desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera.
Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen. Ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman, que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra, yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estar enferma de ausencia ni de celos, ni perderé el ritmo exacto de mis pasos cuando no me siguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten. Si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada, yo no escogí esta hermosura que me pesa así ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian, no puedo respirar y ellos no saben quién soy yo. Marcela, Marcela, libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela, libre de este cuerpo que los hace creerse dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan fermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir, libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito, y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantable, decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre, sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. Eh, bueno, esos son los poemas del Quijote, ya quedan 2 y terminamos. Entonces, así como quería darle las gracias a Amalia por haberme mostrado a Don Quijote, también quería darle las gracias a Jerónimo Pizarro por haberme mostrado a Pessoa, que es otro poeta que yo adoro. Y de hecho este poema es sobre tabacaría, y yo tuve que leer ese poema para la clase de Pessoa de Jerónimo Pizarro en los Andes, y incluso hicimos una exposición sobre tabacaría con 2 amigas mías, con Natalia Iriarte y Analisa González, creo que Natalia está aquí. Ana no sé si esté, pero ojalá esté. Y entonces, bueno, este poema es sobre Pessoa y quiero pues darle las gracias a Jerónimo porque Jerónimo me cambió la vida mostrándome a Pessoa y a todos sus heterónimos. Se llama Lisboa. Lisboa es la ciudad de barcos que Pessoa hubiera imaginado en la ventana, intuyendo la vida que no fue, la que no tuvo, asomándose para ver su reflejo en el cristal, para ver sus anteojos, su sombrero, su bigote, y oír todos los nombres que nacieron de su nombre, oírlos enfrentarse, disonar, estrellarse, rechinar, aunque irán caminando en la ciudad con las estrellas alineadas como él, pero eso sí, que les cayera la sombra en otro ángulo. A cada uno le dio huellas digitales, un tacto, una voz, una forma de mirar, un ascendente, uno de fuego, uno de tierra, uno de aire, uno de agua y tantos más, tantos elementos nuevos que forjaron multitudes, ensanchándonos así los fundamentos para formarnos, aumentándonos los números que nos multiplican los huesos, las rodillas, cada una con un círculo distinto, con un trazo diferente al rasparse, dibujando sus borrones. Los codos que se agotan al apoyarse, al resistir a su manera. Los pies un poco inclinados de tanto sostenernos, cada par de su talla irrepetible, sus zapatos que le encajan solamente aunque le aprieten de pronto. Álvaro de Campos, ingeniero, poeta sensacionista, futurista a veces, cuando le canta al mar veloz, heredero de Whitman, que fue Whitman hecho nada. Alberto Caeiro, maestro de todos, guardador de rebaños, pastor que hizo sonetos, pastor enamorado.
Ricardo Reis, que sobrevivió, que desafió a la muerte, que tal vez sigue aún entre nosotros. Bernardo Soares, que inventó el desasosiego. Alexander Serge, que fue Pessoa en otra lengua, con esa música ajena, cantaban sus palabras para llamar la búsqueda. Y otros tantos que no alcanzan los nombres, las listas, las fechas, los murales, los lugares, las cartas astrológicas. Las voces diferentes que retumban, que murmuran, que revientan, que seguirán naciendo, sonando, disonando, con sus formas de callar, con gritos mudos. Lisboa, con las voces y los versos grabados en las calles, en los bares, en las casas, en las caras de la gente. Lisboa, hecha de barcos, de saudades, aquí a pleno sol. Es esta la nostalgia verdadera, no la que crece en invierno, cuando la nieve nos cubre las orejas. Hablo de la nostalgia ahora, que mi piel recuerda el sol de mediodía, se alegra, se despierta, se oscurece otra vez, y soy de nuevo yo, después de tanto frío. Hablo de la nostalgia ahora y me repito, no sonada, balbuceando en portugués, conjurando a Pessoa que hizo el mundo en negaciones, diciendo now, now, nunca, nada, now. Iba fundando de a poco esta ciudad de barcos, esta tristeza que conmueve, porque repite su now, porque repite su nunca, y da de repente una alegría que luego se retracta, se deshace, se deshoja, esa belleza tan suya, tan sutil, que es casi ausencia, casi huella a punto de borrarse. Del que lo pudo todo y no fue nada, por mirar por la ventana, por comprender el dolor a fuerza de fingirlo, por conocer el dolor más allá del dolor, más allá de sí mismo, de los rasgos de su cara. Y yo, que no tuve nada y no sé nada, y solo sé del dolor por la silueta exacta de mis cicatrices, por el ruido justo de mis huesos al quebrarse. Yo, que ni pude, ni fui, ni comprendo, lo busco en las esquinas de Lisboa y me emociona la palabra tabacaría, que para mí no es tienda, sino un hombre asomado en el umbral, un hombre solo, conteniendo el universo. Bueno, y ahora sí ya, para terminar, un poquito de esto. Para terminar, voy a leer el poema que le da el título a esta lectura. Sacamos el título de un verso de este poema, porque es un poema sobre la escritura, sobre la necesidad de escribir incluso cuando uno no puede escribir. Este poema salió publicado en Sevilla, en la revista Estación Poesía. Se llama Sacúdete y escribe, y tiene un epígrafe de Sir Philip Sidney que dice, Fool, said my muse to me, look in thy heart and write, que sería algo como tonto, me dijo mi musa, mira en tu corazón y escribe. Que las palabras lleguen solas o que las empujes cuando no te encuentres, que las jales de algún lado como puedas cuando casi te quiebres. Sacúdete y escribe para dar contigo, para no desvanecerte en el trajín de cada día levantarte, hacer café, cumplir con lo de hoy, sino hablar, usar la voz, tocar el mundo con la voz. Hablar para nadie, hablar sola, hablar sobre todo cuando te falte el habla, cuando te fallen las palabras de repente, cuando se te rompan más que siempre y quieras seguir viviendo como si no fueras tú, sino, y quieras seguir viviendo sin preguntarte tanto. Sacúdete, sacúdete y escribe para no perderte ahora, porque vas olvidando de pronto entre el ruido que es silencio, dónde estaba tu ruido, cómo retumbaba esa pura duda que te forma, el registro exacto de tu voz quebrada, tus huellas digitales. Sacúdete y escribe, mánchate las manos, toca la tinta con los dedos, porque vas olvidando sin notarlo que estás hecha de las pocas palabras que logres decir, las que te atrevas a gritar y más aún, las que se te atraganten, las que pierdas para siempre en el intento.
Estás en las palabras atravesadas que no van a ser nunca, eres justamente las que no puedes tocar, las que no alcanzas, las que cómo articular el grito mudo. Por eso, sacúdete y escribe. No te ahogues debajo de tanto silencio ajeno. Respira el silencio que acarrean tus palabras, las tuyas, las débiles, las torpes, las caídas. Nómbrate con las letras que no traigan su reverso. Nómbrate con la forma de las letras que te faltan. Esas que existen solo al no estar en tus palabras, en la silueta de su hueco. Esa ausencia tan tuya que solo puedes conjurarla así, con tinta derramada, con tinta que no va a ninguna parte, con tinta que se agota. Por eso, sacúdete y escribe, aunque no tengas nada que decir, solo dolor sin nombre. Y se te escape el ritmo de ese verso que buscabas, aunque no logres que cante, sigue dándole forma como puedas, con el balbuceo, con el murmullo, con las manos, con el estruendo que chilla y se revienta. Moldéalo con el aire encerrado que no sale al buscar la palabra justa, la que no llega nunca y quedas muda en el intento. Moldéalo con el grito. Sacúdete y escribe para volver a ser, para otra vez callar a tu manera. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi lectura. Bravo, María, muchas gracias a usted. Espectacular, muchas gracias. Gracias, Claudia. Tenemos mucha participación entre nuestros participantes, muchas felicitaciones, muchas emociones. Quería empezar, María, preguntando por qué no nos leyó ningún poema de Después del Horizonte. Yo Porque, no sé, ¿por porque, qué? porque esos poemas ya no me gustan. Ay, ¿cómo No soy así? capaz de leerlos en público. ¿Por qué? ¿Puede explicar un poco esto? ¿Puedo explicar? Sí, pues porque estaba chiquita y porque ese libro creo que lo publiqué, no sé, también tengo que decir que es importante haber publicado ese libro porque creo que igual tenía que sacarme esos poemas de encima para escribir distinto y que uno aprende de cada libro y aprende incluso de la carpintería de cómo hacer un libro. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice Contratono, no era el primer libro que hacía, no era el primer libro que estructuraba y que armaba. Y en ese sentido creo que eso fue muy bueno. Pero sí, ya como que los siento tan lejanos como si fueran de otra persona que no soy capaz de leerlos. Pero bueno, tampoco lo voy a negar, existe. Y está bien que exista. No es un hijo negado. Muy No, bien. no, no. Bueno, estamos aquí pensando, María, en una cantidad de cruces que hay entre estos poemas que usted ha leído y yo creo que de todas maneras tenemos aquí como unas áreas donde podemos empezar a conversar, ¿no? Desde luego la voz, el lugar de la voz y el lugar de las palabras, pero también el espacio de la escritura, naturalmente. Y por otro lado, una cosa que salió varias veces en muchos versos, en varios versos de los que usted leyó, que es la huella digital. Eso me llama mucho la atención Ajá. y me gustaría como empezar a hablar de empezar esta charla a través de esos tres ámbitos, ¿no? El ámbito de tener las palabras, el ámbito de la escritura y el de dejar huella y dejar huella digital, que me parece como muy apropiado para estos tiempos y muy contemporáneo. No sé si quiere hablar de esos temas o si pasamos a otra cosa o cómo la ve. Claro que sí, Claudia. De hecho, yo creo que esas tres cosas de alguna manera son la misma cosa para mí, Ajá. porque cuando yo escribo me preocupa muchísimo el cuerpo. Y de hecho, pues uno de los temas de este libro es la parte de las palabras que es cuerpo, ¿no? Que a veces no pensamos en las palabras como algo físico. Y la voz, pues es, digamos,
hablo de las huellas digitales porque la voz podría ser también de alguna manera las huellas digitales, es decir, la voz que uno tiene o la voz que uno va formando a lo largo de la vida es esa cosa irrepetible que es de uno, es el lugar que uno ocupa, incluso pensando en ocupar espacio, y también pienso en pensar en ocupar espacio con la voz y ocupar espacio con el cuerpo y con la escritura, ¿no? Para mí esas cosas están como muy Ah, juntas, no podría pensar en lo uno sin lo otro. bien, pues y Francia Goenaga pregunta, ¿qué más puede decir usted de esa voz poética que es y no es? ¿Qué más puedo decir de la voz poética en general o de la No, voz poética? esa voz poética que es y no es lo que dice Francia, que estábamos en la parte de la lectura de los poemas del lugar de las palabras en el cerebro en sentido estricto, es decir, estábamos en ese poema del centímetro, que entonces Francia Goenaga dice, María, ¿qué más puede decir de esa voz poética que es y no es? Bueno, pues Francia lo que pasa es que me conoce muy bien, porque Francia además me está ayudando muchísimo con mi tesis que es sobre la voz poética y le estaré infinitamente agradecida por su ayuda. Creo que gracias a Francia voy a lograr terminar esa tesis en parte. Entonces, pues hemos tenido muchas conversaciones sobre la voz, tanto en los poetas que yo estudio como sobre la voz en general, ¿no? Entonces, yo pensaría que una cosa es, o por lo menos para mí, tal vez en este libro, la voz, la voz que uno persigue y la voz que se está como escapando, ¿no? Es decir, yo hablo mucho también en otro poema que se llama Nombrar una herida en las palabras, que es, ¿qué pasaría, con qué voz hablaría yo si no tuviera mi voz? ¿No? Entonces, en ese sentido, tal vez es la pregunta de Francia de la voz que es y no es. Es una voz que es justamente por el riesgo de dejar de ser. O sea, es una voz cuyo centro, cuyo tono fundamental es la fragilidad, una voz que se sabe frágil, quebrada, y que está como con la desaparición aquí en el cuello. Y digo en el cuello porque como para mí la voz es tan del cuerpo. Entonces, pues eso es lo que se me ocurre. Y mil gracias a Francia por la pregunta y por su apoyo con la voz en todos los sentidos. Muy bien, pues es que creo que estos lectores que la hemos oído esta tarde, percibimos muy bien toda esa relación que usted subraya con el cuerpo. Y de hecho los comentarios sobre los poemas que nos leyó son muy elocuentes en ese sentido. Por ejemplo, Charlie Novoa dice, del cuerpo al alma. ¿Mm? Usted dijo que ese poema era muy largo y Lucía Patiño le dice, es más profundo que largo, me tienes en lágrimas, ¿no? Y luego sale otro tema que también ha sido un tema muy presente a lo largo de esta semana, que es el de la casa. Fíjese usted que Valentina Ardila dice, bellísimo María, qué fuerza y poder en tu voz, en tus imágenes y en tus palabras. Qué bello, ojo a esto, tejer las palabras como una casa. ¿Mm? Entonces ahí está, pues está el tejido, la voz, la casa, el cuerpo, el lenguaje, ¿no? Como todos los temas ahí trenzados. Alguien usó la palabra trenza por ahí, ¿no? Y luego salvar la salud, desde luego. Muy bien. Bueno, no sé si quiere comentar algo sobre esos comentarios que han llegado aquí. Claro que sí, como escuelera y ñoña que soy, estoy tomando notas. Este, ustedes me enseñaron bien. Pero sí, claro, creo que con esta pregunta pasa un poco lo mismo que con la anterior. Y es que esas cosas para mí son lo mismo. Las palabras y el cuerpo y la casa son cosas que se confunden, ¿no? Y eso que comentaban del cuerpo al alma, de hecho, yo tengo un poema en contratono que no leí, que es sobre los trasteos y habla de Szymborska y de cómo Szymborska tiene un poema maravilloso que se llama Algo sobre el alma que conocí en la clase de piedad y habla de cómo el alma no le gusta ayudar en los trasteos. entonces, ese poema sobre eso, pero todo para decir que son cosas que a mí me preocupan y que se confunden. ¿Por qué? Porque las, las palabras son mi casa y eso yo lo digo, lo he dicho muchas veces, comenzando porque he tenido que mudarme 1000 veces, los trasteos me persiguen, me he movido
todo lo que se pueda imaginar. Y entonces la manera en que yo he podido como echar arraigo en algún lugar es a través de la poesía. Yo siento que la poesía es esa casa a la que puedo volver. Y la otra cosa que es mi casa, pues es mi cuerpo, ¿no? Y digamos, yo siempre he escrito sobre el cuerpo, pero pues obviamente con esto de la enfermedad mucho más, porque, y me cambió mucho la relación con el cuerpo, ¿no? Porque digamos, no sé, a las mujeres el patriarcado nos hace estar en pelea con nuestro cuerpo permanentemente. Y cuando yo llegué a este momento de amenaza en que podía perder mi cuerpo, quería ocupar todo el espacio que pudiera y se acabó esa relación de pelea y se convirtió en esa relación de casa que tenía antes con las palabras y que me alegra mucho tenerla ahora con el cuerpo también. Súper. Bueno, María, las palabras nos habitan, dice, para seguir aquí bordando, ¿no? Las palabras nos habitan, dice Andrés Saikam. Cuando entramos en ellas, jamás salimos. Nos transforman, nos transportan, nos redimen. Por supuesto, es lo único que puedo decir. Claro que nos habita. Era una nota de resumen de lo Sí, muy bien resumido. Pero Genial. fíjese usted que pasamos ahora a otro aspecto que es muy evidente en su lectura. Dice Omar Rafael González. María, parece que estuviera dirigiendo una orquesta. Es el sentido de su poética, una narrativa del sonido que finalmente le da ritmo a las palabras. Mira, qué buena pregunta, qué interesante. Sí, Puede ser, a ver, pero es que usted está haciendo así todo el tiempo. claro, claro, es cierto que yo me muevo. Ay, ¿qué pasó? Para mí la poesía del cuerpo están súper, súper. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Yo me fui un minuto, pero discúlpeme. ¿Se Adelante. cortó? Siga, 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 está Ah, bien. ok. No, que decía que yo me muevo mucho cuando hablo por esa relación de la que hablaba de la poesía y el cuerpo, ¿no? Como lo de dirigir la orquesta puede ser, claro, no soy consciente de eso ni lo hago conscientemente, pero sí para mí es fundamental, fundamental la música del poema, cómo suena el poema, y por eso lo leo en voz alta y yo no sé si inconscientemente voy llevando el ritmo con las manos de pronto, Sí, pero sin duda, parece muy consciente. sí, y tal vez es por esa cosa de que yo creo que la poesía es en gran medida música. Es decir, es la manera como cantan las palabras, cómo se acomodan unas palabras junto a las otras. Y en un poema, esto lo aprendí a Malier Iriarte, que un poema es una cosa que existe solamente en esas palabras. Que si no es en esas palabras, ya no es el poema. Y que cada palabra del poema es irreemplazable. Y entonces por eso para mí es tan importante, yo incluso leo en voz alta los poemas cuando los escribo, por esa cosa de la música. Creo que a veces la poesía expresa y transmite y conmueve y emociona mucho a un nivel que no es solamente intelectual, sino que también es emocional, pero en el sentido como de los sentidos, como de lo musical, de que esa música de la poesía por lo menos a mí me arrastra y me va llevando. Creo, no sé si respondí. Sí, yo creo que sí, y mire esto tan interesante que dice La Mancha del Quijote, La Mancha del Quijote Libros, perdón. Dice María, tiene la rítmica y la expectación del narrador oral. ¿Mm? Ah, Hay un drama que tensiona la historia que canta porque expresa la casa de las palabras en cuyas estancias se refugia el ritmo. mira, qué curioso, está muy buena esa lectura, no lo había pensado. Y aquí tenemos otra persona que anda todos los días preguntando, ¿usted qué le aconsejaría a un cantante que escribe sus canciones? Es decir, a un poeta que canta sus poemas. Un cantautor lo llama Charlie Novoa, que es el que siempre pregunta eso, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente hay un ritmo y hay una musicalidad. En el poema que se había señalado aquí en el chat, como radio y, ¿cómo era? Era buenísimo. Radio y, espere si verá que ya lo voy a encontrar, ya lo voy a encontrar. Radio y Tormenta, qué maravilla. Eso decía el mismo Charlie Novoa.
en el que usted intercala versos en inglés, eso también le da una melodía distinta y un ritmo distinto al poema que se rompe cada vez que usted cambia de lengua. Y eso me pareció súper interesante, sobre todo después de ese poema de piénselo en inglés, dígalo en español, no sé decir qué hace una puerta en inglés, las partes de la puerta, etcétera, ¿no? Como otra vez usted me va a contestar, sí, es que todo eso es lo mismo, ¿no? Un poco sí. Un poco sí, pero voy a ver si puedo responder por partes, porque creo que hay tres preguntas distintas, creo. Una Sí, es lo de esta idea del narrador oral, ¿no? exacto, sí. Y mira que yo nunca he escrito narrativa. Me queda dificilísimo. Yo no puedo contar ni qué desayuné esta mañana, no he escrito ni medio cuento, no me sale. Entonces, me parece muy curioso y muy chévere que alguien vea pues este elemento narrativo en mi poesía, ¿no? Y lo de, y lo de la tradición oral, pues también puede ser, porque a veces yo creo que la poesía está muy cercana a la tradición oral, porque es un poco cómo funciona el habla y por estar tan cerca de la música y también cómo funciona el pensamiento, ¿no? Cómo funciona la asociación. Muchas veces en un poema uno casi que oye de metiche el cerebro de alguien que está pensando y cómo una cosa salta de un lugar a otro. Eh, entonces creo que sí, me parece pues buenísima esa lectura. Sí, ya que creo que nunca escribiré, bueno, nunca digas nunca, pero que no sé si escriba narrativa, por lo menos el elemento este de la narración en la poesía me parece súper chévere si sale. La otra pregunta es lo de que qué le aconsejaría a un cantante que escribe, a un cantautor, ¿no? Sí, Bueno, lo que pasa es lo siguiente, aquí creo que hay algunas de mis tías que les consta que yo vengo de una familia de músicos en donde todo el mundo tiene un talento musical impresionante, pero es una barbaridad, porque en una reunión familiar usted pasa una guitarra y todo el mundo puede tocar la guitarra menos yo. Tanto que sí, realmente, en los cumpleaños yo no canto porque desafino y se daña la armonía de las voces. Entonces, lo que a mí me pasa es que realmente yo amo y adoro la música, pero no tengo ese talento musical de mi familia. Mis tías, que son muy queridas, me dicen que yo tengo la música de la poesía, como bueno, pero tú saliste con eso y les agradezco mucho a mis tías que tienen unas voces espectaculares, ustedes las aquí oyeron cantar. están dichosas en el chat, no se preocupe. Bueno, pero el asunto es que, digamos que para mí la poesía y la música están muy cercanas. O sea, yo creo que la poesía es una manera de música y la música también tiene muchísimo de poesía, porque al final las canciones lo que hacen es crear mundos hechos de palabras. Entonces yo no es que, de nuevo, todo este preámbulo para decir que no soy nadie para recomendarle algo a un músico porque tengo cero talento musical, pero, pero si tuviera que decir algo sería, le daría ese mismo consejo que me dio Amalia Iriarte en la clase de introducción a la literatura, y es que pese que cada palabra que esté en la letra de una canción tenga que estar ahí y que la canción no pueda existir sin esa palabra. Ese sería como mi consejo. Está muy bueno, está lindo. Bueno, María, mire, seguimos con esto, qué impresión. Otra vez la mancha del Quijote y dice lo siguiente, voy a tratar de leerlo bien. María, ¿en qué lugar de esa casa palabrera en la que habitas se encuentra el drama musical de la gestualidad que posee cuando escribe sus textos? Perdón, lo leí mal, ¿ve? Lo anunciado. ¿En qué lugar de esa casa palabrera en la que habitas se encuentra el drama musical de la gestualidad que la posee cuando escribe sus textos? Uy, pues la verdad, no sé. Otra cosa que yo he aprendido que no sé si es buena o mala, pero es a responder no sé cuando no sé. Muy bien. Pero, pero no, ¿por qué? Porque digamos que la parte del ritmo, que es para mí tan importante en la poesía, creo que es muy intuitiva. Porque digamos ahora, bueno, existe el verso libre y uno escribe en verso libre, y cuando uno escribe en verso libre quiere decir para mí que el ritmo y la música que funciona para un poema solo existe para ese poema y ya.
Es decir, Ya. yo no puedo repetir, no es, por ejemplo, el patrón rítmico de un soneto, que entonces yo hago sonetos y el soneto tiene este ritmo, sino que cada poema crea su propio ritmo. Ahora, con el verso libre, lo que a mí me parece es que es muy intuitivo, que yo no puedo decir en qué lugar está esa, digamos, no sé, sistematización de qué hacer con el ritmo, porque no existe, sino es una cosa como que a uno le suena o le rechina. Ujú, 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 ujú. César pregunta en una vena parecida, dice César, al escucharla me pregunto qué tanto cambia la poesía leída con respecto a la escuchada, qué tanto se modifica la forma que tiene el poema al ser leído por el poeta. Mm. Mm, Yo creo que mucho, pero me parece que el poema tendría que funcionar de las dos maneras. Es decir, cuando uno escribe un poema, tendría que disponer los versos de una forma que el lector lo leyera con el mismo ritmo que uno tiene en la cabeza. ujú. Obviamente eso pues funciona ideal y hay una cosa entre el mundo, entre la vida ideal y lo que uno logra ejecutar, pues siempre hay una distancia, pero lo ideal sería. Debemos estar en una situación en que María se trabó, se le trabó la comunicación. Esperémosla un segundito. Creo que salió, no demorará en volver. Yo creo que ya debe estar volviendo. Lucho, ¿está en la sala de espera o algo así? Aquí estoy pendiente cuando vuelva y le aviso. Bien. Bueno, pues sí, fíjense ustedes cómo de todas maneras los temas de cada poeta vienen a salir en las discusiones de una manera casi organizada, ¿no? Es súper interesante eso en los comentarios de la gente. No sé si alguien quiera decir algo ahora que no está María. De pronto Piedad nos puede contar alguna anécdota sobre María como poeta en ciernes, cuando estaba chiquita. Hola Piedad, ¿qué hay? Hola, hola. A mí me da mucho miedo que le pase a uno eso de que se le va Se le fue la onda, ¿sí? la onda. Estaba diciendo que la banda ancha no es muy grande. Estaba diciendo aquí el computador de María. Eh, no, puedo decir cómo recuerdo a María y puedo contar la misma anécdota que creo que he contado muchas veces, que es que teníamos el taller de poesía en el salón ese que queda allá abajo de la casita rosada, que es un salón chiquitico. eh, y con una mesa donde caben por ahí 15 personas y éramos todos como apelotonados ahí, ¿sí? Y María, creo que María me había escrito antes y me había dicho que si podía ir a la clase de poesía un día. No, no, María llegó y se sentó y pasó la clase. Y al final me dijo, ay, Pia, me acabo de dar cuenta que yo no puedo tomar esta clase porque soy primípara o no sé, algún problema de esos. Pero María se había comportado de tal manera en clase que a mí me pareció que ella superaba a la mayoría, ¿sí? O sea, la manera como había intervenido, todo eso. Entonces yo le dije, desde mi omnipotencia de profesora, le dije, no importa María, tú te quedas aquí. Eh, sí, porque una niña que quiere tomar un taller de poesía con un montón de gente más grande y tal, pero que había dado la talla la primera clase, ¿sí? Entonces le dije que se quedara.
Y María fue, puedo decir, la sensación de ese taller, porque María tiene esa cosa que le acabamos de ver aquí, que es como una gracia innata, como una ingenuidad unida a una gran perspicacia y una gran agudeza, ¿sí? Esas dos cosas la hacían muy encantadora. Y los compañeros la adoraron rapidísimo y los aportes de María eran maravillosos. Y los poemas empezaron a mostrar que era una poeta verdadera. O sea, una persona con una sensibilidad tremenda que tal vez le faltaba formarse un poquito como a todo el que llega a un taller. Pero realmente María era, lo voy a decir con una palabra que a lo mejor no es la mejor, que era como la mascotica del taller, ¿sí? O sea, sí, todo el mundo le tenía como ternura, cariño, aprecio, porque además María tiene unas cualidades humanas extraordinarias, es decir, es una persona generosa, sencilla, nunca se está luciendo porque sí, como en ese territorio de la literatura hay mucha vanidad, y ella era realmente humilde. Entonces, bueno, yo he visto la trayectoria de María, he visto su pasión. Yo le quería preguntar también a María, pero pues claro que es que aquí no hay tiempo para todo. Era la siguiente pregunta, la tuya, era la Bueno, siguiente. sí, ahí apareció, Dios mío. Ay, Bueno, volvió. Ya no sí. podemos seguir hablando, ya no, cambiemos de tema. Y Perdón, volví. Es que mi internet nunca se cae. Tranquila, Fue la primera vez en la vida que se cayó el internet. tranquila. Estamos aquí con Piedad hablando de usted y estamos llegando al momento en que Piedad nos contó un poco de intimidades del taller de poesía la primera vez que usted fue, que no le vamos a contar, no, pero para de nada. ahora Piedad tiene una pregunta que justo en el momento en que dijo yo le iba a preguntar a María, apareció usted. Entonces, Piedad. Yo le voy a preguntar dos cositas para que me las conteste corto. Primero, ¿cómo cree que ha cambiado la voz en estos libros, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo sintetizarías ese cambio? Ese Ajá. primero. Y segundo, ahora todos ustedes se van y hacen doctorados y postdoctorados y todas esas cosas, ¿sí? Que me parece muy raro para un poeta. Es decir, yo entiendo que uno haga de pronto una maestría, pero que ya siga por esos territorios. Lo que pregunto es si la poesía es un terreno donde uno como que puede hacer un camino que es muy solitario y que uno mismo lo puede hacer, porque el deseo de hacer esta cosa académica como tan rigurosa, y no lo digo solamente por ti, sino por algunos de los que han pasado aquí esta Todos semana, menos Santiago, ¿no? menos Santiago. Andrea, Fátima, María Paz, todas doctoras, Sí. las doctoras poetas. Piedad, pues muchísimas gracias por las preguntas y te agradezco un montón que estés aquí. Bueno, a ver si puedo contestar. Lo de cómo ha cambiado la voz, yo creo que ha cambiado muchísimo. Casi que cada libro parece, por un lado parece como si fuera por otra persona, hecho por alguien diferente, pero también creo que sigue siendo la misma voz, ¿no? Digamos, puede ser que ahora escribo más largo y los poemas tienen más elementos narrativos que antes no tenían, incluso un poquito de humor que al principio no lo lograba. Entonces creo que se ha transformado muchísimo, pero también Piedad, pues eso es algo que no pasa conscientemente, ¿no? Que uno no piensa, voy a hacer este libro distinto al otro, sino que pues la voz va cambiando y uno va escribiendo distinto y tal vez cada libro pues hay una voz que es la voz de ese libro y la voz que ese libro necesita y de repente eso no funciona para el próximo. Y lo del doctorado, pues la verdad es como en términos, no sé, a mí me parece bastante una decisión un poco práctica, entre comillas, y es que el doctorado es lo que me permite que mi trabajo sea leer poesía y pensar en poesía.
y que me paguen por eso. Y no hay, digamos, muchas opciones en que yo podría hacer eso, ¿no? Entonces creo que, claro, para escribir, a mí me parece que lo mejor que uno puede hacer para escribir es leer. Entonces, si yo logro que mi trabajo sea leer, pues es genial. Ahora, sí creo, y por lo menos para mí es bien importante ser esquizofrénica un poco frente al discurso académico y la creación. Es decir, cuando yo escribo poesía, casi que no existe la persona que está en el doctorado, porque si se comunican, creo que ninguna de las dos cosas podría funcionar muy bien. O sea, claro, se comunican sobre todo por lecturas. Por ejemplo, lecturas que descubro en el doctorado me llevan a escribir algo, digamos el epígrafe del último poema que leí lo descubrí en una clase del doctorado, y también se comunican en el sentido en que mi tesis de doctorado la escribo con un lenguaje bastante poético, y eso es porque mi asesor Sergio Delgado es maravilloso, es lo máximo, y Sergio me deja escribir así. Entonces, en ese sentido sí, pero digamos que creo que fundamentalmente son dos cosas muy distintas. Y ya, esa sería mi respuesta a eso. Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien coordinado esto. No estaba ensayado, pero salió muy bien. Dos preguntitas, María, así como para acercarnos al final. Pregunta Hugo Hernán Ramírez si cree que en unos años podremos hablar de una poesía de la pandemia. Uy, pues no sé, yo supongo que sí, pero creo que es muy pronto para decir. Yo sí he escrito sobre esto o en esta circunstancia, pero no sé, primero no sé si eso sirva, porque también yo escribo mucho y de lo que escribo publico poquito, porque me parece que es importante escoger bien. Pero no sé, puede que sí, ya lo veremos, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también preguntan aquí sobre qué se negaría a escribir, María. ¿Sobre qué me negaría a escribir? Yo creo que yo no me negaría a escribir sobre nada, de la misma manera que no diría que escribiría sobre algo. Es decir, yo escribo sobre lo que necesito escribir. No, digamos que a mí no me funciona, y tal vez por eso muchas veces escribo sobre las cosas más dolorosas que hay. Y todavía está, no se fue, sigue la señal bien. Aquí estamos. Bueno, que muchas veces escribo sobre las cosas más dolorosas que hay, o sobre las cosas que más me preocupan y que más. Entonces, la única vez que escribí algo, entre muchas comillas, por encargo, fue cuando hice el libro del Quijote para el doctorado, pero también Don Quijote, pues es un personaje que me conmueve muchísimo. Entonces, creo que más de negarse o no negarse, pues yo solo escribo de las cosas que me conmueven y me llegan profundamente, y de todo lo demás no. Ok, muy bien. Óigame, mire, voy a juntar dos comentarios de dos personas a ver a usted qué dice. Dice Omar Rafael González, que ya ha hecho otros comentarios, que la conoció a usted en un recital en la Feria del Libro de Bogotá y lo impresionó mucho la manera como se mueve para leer. Y dice Omar, sentí pena ajena con la silla donde estaba. Maravillosa. Y eso empata con otro comentarito de María Cristina Irurita, que dice: la música del cuerpo, el espacio de los cuerpos destrozados a través de la voz poética musical. ¿No? Y le pregunta a ella, ¿qué ha leído durante el confinamiento? Que he leído durante el confinamiento. Bueno, he leído un montón, pero también es que yo estoy en el momento de mi tesis del doctorado, y pues he leído muchas cosas de teoría sobre la voz, que justamente mi tesis es sobre la voz. Estoy haciendo el capítulo sobre Eugenio Montejo, entonces he leído una cantidad de Eugenio Montejo. Pero ese Y era su sí, poeta de la tesis de pregrado, ¿no? Eugenio sí Montejo. hay cosas que no cambian. Bueno, pues digamos que en la del doctorado tengo 4 poetas, y uno de ellos pues siguió. Y también he leído Fabio Morábito, que es el siguiente capítulo, es de Fabio Morábito. Y sí, estoy sobre todo dedicada a la tesis. Muy bien. Leyendo para la tesis. Bueno, muy bien. Bueno, María, pues no, impresionante. ¡Qué performance! Muy bien. Qué gusto verla en su salsa, con sus palabras, sus poemas, su cuerpo, su cerebro, su lenguaje. Muchísimas gracias. Fue una lectura muy emocionante y muy linda. Creo que todos los participantes
están fascinados con su energía, con su movimiento, con su danza. Muy bueno, María, muchas gracias. Vamos a quedar, ya que usted habló en su última respuesta de las lecturas para la tesis, yo aprovecho para invitarlos a que se unan a nuestras clases abiertas de la semana entrante, que son 4 clases, lunes, martes, miércoles y jueves, porque el viernes es fiesta, el 7 de agosto es fiesta, pero la semana entrante la vamos a llamar aquí, Cuénteme su tesis doctoral. Y participan 4 jóvenes doctores o personas a punto de doctorarse, de hecho 2 que se acaban de doctorar y 2 que van a presentar su tesis muy pronto. Juan Diego Pérez de Princeton University, Liliana Galindo de la Universidad de Johns Hopkins, Sara Santa de la Universidad de Navarra en España y Juan Felipe Hernández de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Esos son nuestros expositores en el ciclo siguiente que se llama, como les digo, Cuénteme su tesis doctoral. Bueno, María, ya hecha mi cuña, me despido de usted, le agradezco enormemente su participación, su público está feliz, hubo mucha gente aquí oyéndola, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Claudia, y muchas gracias a todos por conectarse. Muy bien, hasta luego, nos vemos la semana entrante, gracias a todos. Chao.